El nombre de Daniel significa mi juez es Dios. El tema que más se comparte en este libro de Daniel es el que Dios está en control de todo. Dios trae justicia tanto a su pueblo como a sus enemigos. El libro cubre los tiempos del exilio del pueblo judío en Babilonia, desde el primer cautiverio en el año 605 a.C. hasta el año 536, cuando Ciro emitió el decreto que autorizaba a los judíos a regresar a su tierra bajo el liderazgo de Zorobabel. Nabucodonosor puso sitio en Jerusalén 3 veces, luego de lo cual le llevó a la población cautiva. Hay unos datos que me gustaría compartir contigo, un poquito como hablar del contexto histórico. Lo acabamos de mencionar, pero en el 605 a.C. estaban exiliados, entre los cuales estaba Daniel. Como rey estaba Joacim. En el año 597 a.C. había 10.000 guerreros y artesanos, entre los cuales iba Ezequiel. El rey era Joaquín. Por último, en el año 586 a.C., fueron exiliados el resto de la población excepto Jeremías y los pobres. También se produjo en estos años la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. El rey en ese entonces era Sedequías. Este libro de Daniel nos revela a Dios como juez, tanto en la forma en que disciplina a su propio pueblo por su infidelidad, como en el juicio a los enemigos, cuando estos se levantan en contra de los propósitos divinos. ¿Por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que el pueblo judío fuera llevado al cautiverio en Babilonia? No fue por razones políticas ni militares, sino por causa de la desobediencia del pueblo de Dios. El libro de Daniel tiene 12 capítulos y está dividido en 2 secciones, historia y profecía. Los capítulos históricos abarcan del capítulo 1 al capítulo 6, donde se cuenta la vida de Daniel en el palacio de Babilonia. Estos capítulos traen lecciones que se pueden aplicar a lo que la Iglesia tendrá que enfrentar durante los últimos tiempos. ¿Cómo uno puede preparar el corazón para enfrentar momentos de crisis? Este podría ser un punto, una lección que podemos aprender. ¿Qué debemos de entender de Dios ante el sufrimiento y la tribulación? Otro tema bastante interesante. ¿Cómo Dios trata con los reyes y los gobernantes del mundo? Y por último, cómo Dios salva a su pueblo, al remanente fiel. Estos son los capítulos históricos, del 1 al 6. Los capítulos proféticos son del 7 al 12. Y aquí Daniel describe que tuvo visiones relacionadas con Israel. Tuvo 4 visiones. Las naciones, un gobernador malvado, el Mesías. Ahora bien, ¿quién está en control? En el tiempo de Daniel, Babilonia era la potencia mundial del momento. A la vista de los hombres, Nabucodonosor estaba en control del mundo. Él sometió a todos los reinos y a todos los dioses de la tierra. Parecía haber logrado la victoria sobre el Dios de Israel, pero nosotros sabemos que eso no es así, ya que Dios tiene el control de todo. En la historia de Daniel, y aún a lo largo de la Biblia, vemos como una guerra entre dioses. Daniel capítulo 1, versículos 1 y 2. En el año 3 del reinado de Joacim, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió. Y el Señor entregó en sus manos a Joacim, rey de Judá, y algunos de los utensilios de la casa de Dios. Los llevó a la tierra de Sinar, a la casa de su Dios, Dios en minúscula, colocando los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Esto es muy similar a cuando los filisteos tomaron el arca del pacto y la llevaron al templo de Dagón. Este era su Dios. El botín no es solo material, sino también religioso. Es una forma de decir que los dioses de los victoriosos son más poderosos que los dioses de los enemigos derrotados. Realmente las apariencias engañan, porque el rey de Babilonia parecía estar en control del mundo, pero la realidad es que Dios nunca perdió su control y su soberanía. Simplemente le permitió a Babilonia someter a los demás pueblos por un tiempo.
Me gusta mencionar esto. Jesús es el Rey de Reyes, Señor de Señores. Y Satanás es el príncipe de este mundo. Pero Satanás nunca será rey. Así que cuando Satanás venga a tu vida, a recordarte tu pasado, a recordarte lo malo que él es, recuérdale que él está vencido por Dios. Recuérdale que es el príncipe de este mundo, pero nunca será rey. Que Satanás no sea el rey de tu corazón, que Satanás no gobierne tu vida, no gobierne tu familia, no gobierne tus ideales, tu ministerio, tu iglesia. Porque de esto hemos hablado en los estudios bíblicos sobre las iglesias, cómo Satanás tenía el trono en varias iglesias. Que Satanás no gobierne tu vida. Dios le permitió que gobernara Babilonia a todas las naciones, pero por un tiempo. Dios se refiere al rey de Babilonia y luego al rey de Persia como sus siervos. Y esto lo puedes leer en Jeremías capítulo 27, versículos del 4 al 7. Y ordénales que digan a sus señores, así dice el Señor de los ejércitos, el Dios de Israel, así diréis a vuestros señores, yo hice la tierra, los hombres y los animales que están sobre la faz de la tierra con mi gran poder y con mi brazo extendido, y la doy a quien me place. Y ahora yo he puesto todas estas tierras en manos de mi siervo Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y también las bestias del campo le he dado para que le sirvan. Y todas las naciones le servirán a él, a su hijo y al hijo de su hijo, es decir, durante varias generaciones, hasta que llegue también la hora a su propia tierra. Entonces muchas naciones y grandes reyes lo harán su siervo. ¿Por qué permitió Dios que Babilonia conquistara Israel? La respuesta fue dada por el profeta Jeremías en el capítulo 25, versículos del 8 en adelante. Por tanto, así dice el Señor de los ejércitos, por cuanto no habéis obedecido mis palabras. He aquí mandaré a buscar a todas las familias del norte, declara el Señor, y a Nabucodonosor, rey de Babilonia, siervo mío, y los traeré contra esta tierra, contra sus habitantes y contra todas estas naciones de alrededor. Los destruiré por completo y los haré objeto de horror, de burla y de eterna desolación. ¿Por qué permitió Dios que Babilonia conquistara Israel? Por cuanto no obedecieron las palabras de Dios. La medida de lo que sucede en la tierra no es el poder de los hombres, sino la obediencia del pueblo de Dios. Si obedecen, y si obedecemos tú y yo, nos irá bien. Y seremos cabeza y no cola. Pero si desobedecemos, sus enemigos se van a enseñorear de nosotros, como pasó en esta ocasión. Efectivamente, Babilonia cayó luego a manos de los persas, y también a Ciro, rey de Persia, Dios lo consideró su siervo. Y esto lo puedes leer en Isaías capítulo 45, versículos del 1 al 6. Así dice el Señor a Ciro, su ungido, a quien he tomado por la diestra para someter ante él naciones, y para desatar lomos de reyes, para abrir ante él las puertas para que no queden cerradas las entradas. Yo soy el Señor, y no hay ningún otro. Fuera de mí no hay Dios. Yo te ceñiré aunque no me has conocido, para que se sepa que desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, no hay ninguno fuera de mí. Yo soy el Señor y no hay otro. Esta profecía la recibió Isaías antes que Nabucodonosor tomara Jerusalén, y aún antes de que Ciro hubiera nacido. Dios escogió a Ciro para librar a los judíos del cautiverio en Babilonia. Y no solo eso, sino que también los escogió para reconstruir el templo que los babilonios habían destruido. Efectivamente, Ciro autorizó y financió la reconstrucción del templo en Jerusalén, lo cual fue llevado a cabo por Zorobabel, también por Esdras y por Nehemías. Te invito a que lo leas, segundo libro de Crónicas, capítulo 36, versículo 22 y 23. Lo mismo sucederá en el final de los tiempos. Parecerá que el anticristo estará en control del mundo, pero nosotros sabemos que Dios es quien está en control.
Solo por un tiempo el enemigo le será dado poder en la tierra, pero luego caerá, así como sucedió con Nabucodonosor. De nuevo habrá un choque entre Jerusalén y Babilonia en los últimos tiempos, pero Babilonia caerá y Jerusalén será restaurada. Daniel es la figura que representa al remanente de los últimos tiempos. Él estuvo presente desde tiempos de Nabucodonosor hasta cuando llegó Ciro. Y esto lo puedes leer en el libro de Daniel, capítulo 1, versículos del 1 al 4. Entre estos jóvenes iba Daniel. A pesar que estaba entre los cautivos, con el tiempo él fue puesto en liderazgo, aún sobre los babilonios. Daniel permaneció en el liderazgo aún después de la muerte de Nabucodonosor. Sirvió en el gobierno de todos los subsecuentes reyes de Babilonia. Y no solo eso, sino que trascendió a los babilonios y continuó el liderazgo entre los persas. Y esto es insólito, ya que lo normal en cualquier cambio de gobierno es que cambie todo el liderazgo, sobre todo los mandos altos y los medios. Esto sucedió, como en el libro de Génesis. ¿Recuerdas el ejemplo de Moisés, el ejemplo de José? En este caso, el ejemplo de José, cómo gobierna sobre Egipto. Pero de repente, cuando fallece José, o cuando ya José deja su ministerio, se levanta otro rey en Egipto que no conocía a José y hizo esclavo a todo el pueblo de Israel. Lo normal en cualquier cambio de gobierno es que cambie todo el liderazgo, todos los ministerios, sobre todo los mandos altos y los medios. Pero ahí estaba Daniel, por la gracia de Dios. El libro de Daniel ubica o comienza ubicándonos en el contexto histórico de ese tiempo. Daniel capítulo 1, versículo 1. En el año 3 del reinado de Joacín, rey de Judá, vino Nabucodonosor, rey de Babilonia, a Jerusalén y la sitió, la conquistó. El rey Joacín fue uno de los últimos reyes de Judá. Durante su reinado, Judá era vasallo de Egipto, pagando impuestos al faraón. Pero en ese tiempo se levantó otro imperio, Babilonia, que mandó a su ejército a conquistar la región. Hay 3 sitios, o se produjeron 3 sitios a Jerusalén. En 3 ocasiones el rey de Babilonia, Nabucodonosor, puso sitio o conquistó Jerusalén. Tras cada conquista, llevó población cautiva. Hacemos un pequeño cuadro cronológico. 605 a.C., el rey era Joacín. ¿Quiénes fueron llevados cautivos? Nobles y miembros de la familia real. Año 597 a.C., el rey era Joaquín o Jeconías. ¿Quiénes fueron llevados cautivos? Guerreros y artesanos. Y en el año 586 a.C., el rey de Judá era Sedequías. ¿Quiénes fueron llevados cautivos? Toda la población, excepto Jeremías y los más débiles, los pobres. Daniel llegó a Babilonia en el primer exilio, en el 605 a.C., y seguramente él no merecía ser llevado cautivo porque él era un hombre temeroso de Dios. Sin embargo, Dios lo permitió porque en ese exilio llevaron a los judíos al palacio del rey, y de esa forma se le abrieron puertas que no tuvieron los que llegaron después. Daniel estuvo en una posición de privilegio sirviendo durante 70 años bajo 4 reyes en 2 imperios. Los 2 imperios, Babilonia y Medo-Persia. Nadie pudo mover a Daniel de su liderazgo porque Dios lo puso allí. Si Dios te pone en un lugar, el hombre no te va a remover. El hombre, por todas sus fuerzas, por todas sus maquinaciones, intentará derribarte, pero si Dios te ha puesto allí, de ahí nadie te derriba. Lo que Dios levanta, el hombre no lo puede derribar. A su alrededor cayeron reinos, imperios surgieron para luego caer ante otros. Mejor que ningún otro personaje bíblico, Daniel entendió que Dios quita y pone reyes para cumplir sus propósitos. Y el testimonio en las palabras de Daniel es el siguiente. Daniel capítulo 2, verso 21. Él es quien cambia los tiempos y las edades, quita reyes y pone reyes, da sabiduría a los sabios y conocimiento a los entendidos.
En tiempos antiguos, las guerras no eran solo entre reyes, sino también entre dioses, entre comillas. Antes de ir a la guerra, los reyes ofrecían sacrificios a su dios nacional para que los favoreciera en la batalla. Y esto lo vemos reflejado en la historia de Daniel cuando el ejército de Babilonia conquista Jerusalén. Daniel capítulo 1, versículo 2. Y el Señor entregó en sus manos a Joacín, rey de Judá, y parte de los utensilios de la casa de Dios, y los trajo a tierra de Sinar, a la casa de su Dios, y colocó los utensilios en la casa del tesoro de su Dios. Los babilonios se llevaron los tesoros del templo de Jerusalén y los pusieron en el templo en Sinar. Como te decía hace unos minutos, el botín no es solo material, sino también religioso, ya que era una forma de decir que los dioses de los victoriosos son más poderosos que los dioses del pueblo derrotado. Sin embargo, Daniel aclara que fue el Señor, Jehová, Dios de Israel, quien entregó a Israel a sus enemigos. Y la razón por la que Israel perdió la guerra contra Babilonia no fue porque los enemigos ni sus dioses fueran más poderosos, sino porque Israel pecó grandemente y no se arrepintió. Segundo libro de Reyes, capítulo 21, verso 14. Abandonaré al remanente de mi heredad y los entregaré en mano de sus enemigos, y serán para presa y despojo para todos sus enemigos, porque han hecho lo malo ante mis ojos, y han estado provocándome a ira desde el día en que sus padres salieron de Egipto hasta el día de hoy. Hermanos, que no nos extrañe cuando llegue la enfermedad a nuestra vida, cuando llegue el llanto, el dolor. Cuando nos preguntemos, ¿por qué me está pasando esto? Analiza si tu vida, si tienes una relación íntima con Dios. Analiza si en tu hogar está la presencia de Dios. No te apartes de los caminos del Señor, porque puede venir la derrota y la conquista de Satanás a tu vida. Eso es lo que estaba sufriendo el pueblo de Israel. Desobedecieron, fueron en pos de otros dioses y el Señor se apartó. Y vinieron otros imperios y los conquistaron, porque Dios no era el estandarte del pueblo de Israel. Entre los pecados que Israel cometió están idolatría, que es adulterio espiritual, adivinaciones, hechicerías, sacrificio de hijos, contaminación del templo. Todo esto está reflejado en el primer libro de Reyes, capítulo 21, versículos del 1 al 18. Cayeron cautivos por su propio pecado, y Jehová fue quien dictaminó la sentencia. Y nosotros también caemos por nuestro propio pecado. El pecado nos esclaviza. Caemos cautivos por nuestro propio pecado. Un caso similar ocurrió al final del tiempo de los jueces en Israel. Primer libro de Samuel, capítulo 4. Dios permitió que los filisteos capturaran el arca del pacto y lo llevaran al templo de Dagón, dios filisteo. El Señor lo permitió porque el sacerdocio había caído en gran corrupción en Israel. Todo esto fue con los hijos de Elí. Esto lo puedes leer en el primer libro de Samuel, capítulo 2. Sin embargo, Dios no permitió que se burlaran de él y destruyó la imagen del dios filisteo y trajo una plaga sobre las ciudades de los enemigos. Más adelante en la historia de Daniel vemos que también Babilonia será juzgada por tratar con livianidad las cosas santas del Dios de Israel. Daniel fue llevado a Babilonia junto con la nobleza de Jerusalén, tal como había sido advertido por los profetas. Segundo libro de Reyes, capítulo 20, versículos 17 y 18. Daniel también en el capítulo 1, versículo 3 dice lo siguiente. Y dijo el rey Aspenaz, jefe de eunucos, que trajese de los libros de Israel del linaje real de los príncipes. Lo que se traduce como linaje real en hebreo es Zera Ameluca. No sé si lo he dicho bien, pero para leerlo sonaría así, Zera Ameluca, que literalmente significa simiente de la realeza. Y el historiador Josefo señala que Daniel venía de la línea de Sedequías, uno de los últimos reyes de Judá. La nobleza de Jerusalén fue llevada cautiva y de todos ellos solo unos pocos fueron elegidos para servir en el palacio de Babilonia.
En sus conquistas, el rey de Babilonia no solo tomaba prisioneros de guerra para los trabajos pesados, sino que buscaba a la gente más hábil e inteligente de cada nación para sacarles provecho. El rey de Babilonia no solo buscaba la riqueza material, sino también intelectual y aún espiritual. Y al tener en su palacio lo mejor de todas las culturas, haría de Babilonia el imperio más poderoso. Harían un imperio invencible. Cuando el ejército babilónico conquistó Jerusalén, Nabucodonosor pidió que llevaran a los mejores del reino de Judá. Muchos nobles judíos fueron llevados a Babilonia, pero no todos fueron elegidos para servir en el palacio. Antes debían pasar por ciertas pruebas y asegurarse que llenaban los siguientes requisitos. Daniel capítulo 1, verso 4. Muchachos en quienes no hubiese tacha alguna, de buen parecer, enseñados en toda sabiduría, sabios en ciencia y de buen entendimiento, e idóneos para estar en el palacio del rey, y que les enseñase las letras y la lengua de los caldeos. Luego de pasar la selección, los elegidos debían ser entrenados para trabajar en el palacio, y Daniel estaba entre ellos. Daniel no merecía ser llevado cautivo. Él era un hombre temeroso de Dios, tal como lo demostró a lo largo de su vida. Y ante eso podríamos preguntarnos, ¿por qué Dios permitió que el justo pagara por los pecadores? Aunque suene injusto, al final resultó ventajoso para Daniel, ya que lo puso en una posición de privilegio, una posición que no tenía antes en su antigua manera de vivir. Él no fue llevado como esclavo para hacer trabajo forzado, sino que llegó directo al palacio del rey. Como veremos, Dios lo va a colocar en una posición de liderazgo, en una posición de influencia sin igual. Y lo hizo en el imperio más poderoso de ese tiempo, de forma similar a José en Egipto. Aunque Daniel sirvió a los reyes de Babilonia, en realidad él estaba sirviendo a Dios y a sus planes. Daniel obedeció a las autoridades terrenales, pero a quien sirvió sobre todos los demás fue a Dios y a sus planes eternos. La Biblia nos habla de 4 jóvenes del reino de Judá que fueron elegidos para servir en el palacio de Nabucodonosor. Daniel capítulo 1, versículo 6. Entre estos estaban Daniel, Ananías, Misael y Azarías de los hijos de Judá. A Babilonia le gusta tomar lo mejor del mundo, porque supuestamente está a favor de la diversidad, como está pasando hoy mismo, en nuestra actualidad. Pero al final lo que busca es asimilar a todos a su sistema, que considera como lo mejor del mundo, como están haciendo muchos gobiernos hoy en día, como está haciendo esa nueva orden mundial, o el nuevo orden mundial. Como parte de eso, a los judíos cautivos les fue cambiado el nombre. Daniel capítulo 1, verso 7. A estos el jefe de los eunucos puso nombres. Puso a Daniel Belsasar, a Ananías Sadrac, a Misael Mesac y a Azarías Abed-Negó. Los nombres originales de estos jóvenes estaban relacionados con el Dios de Israel, pero en Babilonia les fueron dados nuevos nombres relacionados con las deidades locales. El nombre hebreo Daniel significa Dios es mi juez. Su nuevo nombre Belsasar significa Bel protegerá. El nombre hebreo de Ananías significa Jehová ha favorecido. Su nuevo nombre en Babilonia fue Sadrac, que significa escriba inspirado de Aku. El nombre en hebreo de Misael significa ¿quién es lo que Dios? Su nuevo nombre, Mesac, significa que pertenece a Aku. Y por último, Azarías, su significado es Jehová ha ayudado. Su nuevo nombre es Abed-Negó, que significa siervo de Nego. Daniel fue llamado Belsasar en la corte de Babilonia, pero él nunca se llamó a sí mismo de esa manera. Él se propuso guardar su identidad. Daniel vivió y sirvió en Babilonia, pero él nunca dejó de identificarse como israelita. Daniel sirvió al rey de Babilonia con excelencia, pero su lealtad primordial siempre fue con Dios, el único Dios verdadero. Fue con Jehová, el Dios de Israel.
Y un ejemplo de esto lo vemos en la comida. A todos los que servían al rey de Babilonia se les daba la mejor comida del reino, similar a lo que comía el rey en su mesa. Daniel capítulo 1, versículo 5. Y les señaló el rey ración para cada día, de la provisión de la comida del rey y del vino que él bebía, y que los criase 3 años, para que al fin de ellos se presentasen delante del rey. Aunque esto fuera un gran privilegio, para Daniel no era aceptable, ya que todos sabían que la carne y el vino del rey era ofrecida a los ídolos paganos antes de ser servida a la mesa de Daniel, a la mesa del rey. Daniel estaba en Babilonia y no podía salir de allí, pero tomó la decisión de no asimilarse ni abandonar su fe. Antes de comer algo prohibido por Dios, él tomó el riesgo de apelar a la autoridad. Daniel capítulo 1, versículo 8. Y Daniel propuso en su corazón no contaminarse con la porción de la comida del rey ni con el vino que él bebía. Pidió, por tanto, al jefe de los eunucos que no se le obligase a contaminarse. Esta decisión podría ser cuestión de vida o muerte para el siervo hebreo, pero Dios le ayudó. Dios le concedió gracia ante sus jefes. Daniel capítulo 1, verso 9. Dios concedió a Daniel hallar favor y gracia ante el jefe de los oficiales. Daniel se propuso en su corazón no contaminarse con la comida de Babilonia. Y la obediencia es una decisión intencional, no un accidente. La santidad no se alcanza por coincidencia, sino que es fruto de determinación, fruto de consistencia. En el palacio del rey, la sabiduría babilonia decía que era mejor comer carne y vino, y para ellos era aún mejor si la comida era dedicada a los ídolos, porque creían que eso les traería un beneficio espiritual. Te invito a que leas Daniel capítulo 1, versículo 10. En contraste, la sabiduría de Dios, la sabiduría que viene de lo alto, la sabiduría divina, llevó a Daniel a proponer una dieta basada en vegetales, en legumbres. Y esto es algo que tenemos que hacer tú y yo hoy en día. Alimentarnos de vegetales, de legumbres. No digo que no comamos carne. Pero es una dieta sana, equilibrada. Una dieta que te va a mantener sano. Hoy en día estamos viendo como muchas personas se exceden a la hora de comer, se exceden con los alimentos. Viene la gula a su vida. Esto le pasó al profeta Elí. Elí perdió la visión, sus ojos se oscurecían. Elí murió porque estaba viejo y se esnucó también porque era pesado, dice la palabra de Dios. Murió porque era pesado, se esnucó porque era viejo y pesado. Cuando yo leo pesado, esto me da a entender que al perder la visión, al acomodarse, empezó a atiborrarse, como decimos aquí en España, empezó a comer, empezó a ingerir muchos alimentos. Cuidado, porque el que come mucho puede tener enfermedades. La sabiduría de Dios llevó a Daniel a proponer una dieta basada en vegetales y legumbres. La dieta del jardín del Edén, prácticamente. Y agua en lugar de vino. Aún más importante, su comida estaría sin contaminación espiritual. Daniel capítulo 1, versículos del 11 al 14. Entonces dijo Daniel a Melsar, que estaba puesto por el jefe de los eunucos sobre Daniel, Ananías, Misael y Azarías: Te ruego que hagas la prueba con tus siervos por 10 días, y nos den legumbres a comer y agua a beber. Compara luego nuestros rostros con los rostros de los muchachos que comen de la ración de la comida del rey, y haz después con tus siervos según veas. Consintió pues con ellos en esto y probó con ellos 10 días. Los resultados fueron positivos, visibles. Se vieron los resultados en 10 días. Y yo esto también lo puedo aplicar a mi vida. Haz una comparación. Hombre, prefiero que no te alimentes, no comas mucha carne durante 10 días. Porque verás los cambios y no van a ser positivos. Seguramente engordarás más de lo debido. Pero prueba durante 10 días legumbres.
agua, en vez de líquidos con alcohol, con cafeína. Bebidas energéticas, evítalas durante 10 días y compara cómo estabas o cómo estás ahora y cómo estarás después. Cómo estabas antes y cómo estás ahora después de esa dieta de 10 días. Dieta equilibrada, rica en nutrientes. Dieta basada en vegetales y legumbres. Al cabo de los 10 días pareció el rostro de ellos mejor y más robusto que el de los otros muchachos que comían de la porción de la comida del rey. Así pues Melsar se llevaba la porción de la comida de ellos y el vino que había de beber y les daba legumbres. No me quiero extender mucho, pero te propongo dividir un poquito la vida de Daniel en varias partes. Hasta aquí lo vamos a dejar, pero seguiremos en los próximos días en esta sección de personajes bíblicos con la vida de Daniel. Para terminar, durante 3 años Daniel y sus amigos fueron entrenados y preparados para servir en el palacio de Babilonia. Aprendieron el idioma, la cultura, la ciencia y la sabiduría propia de Babilonia. Y al cabo de ese tiempo debían pasar el examen final con una entrevista con el rey. Y los siguientes versículos nos cuentan cuál fue el resultado para los jóvenes judíos. Te invito a que lo leas. Daniel capítulo 1, versículos del 18 al 20. ¿Por qué Daniel y los jóvenes judíos aventajaron tanto a las personas de otras naciones y culturas? La ventaja de Daniel no solo era la dieta especial o la cultura o la religión. El secreto de los judíos es que ellos conocen al Dios verdadero, a Jehová. Conocen cómo funciona la creación porque conocen al Creador. Saben cómo opera el ámbito espiritual porque tienen relación con el Espíritu de Dios. Conocen cómo funciona mejor una sociedad porque conocen cuál es el orden que Dios estableció para que nos vaya bien. Y esto hoy en día en nuestra sociedad se está perdiendo. Hemos perdido el secreto de conocer al Dios verdadero. Hemos perdido el secreto de conocer cómo funciona la creación. Hemos perdido el secreto porque no conocemos al Creador. Ya no sabemos cómo se opera en el ámbito espiritual porque no tenemos relación con el Espíritu de Dios. Ya no conocemos cómo funciona mejor una sociedad porque no conocemos cuál es el orden que Dios estableció para que nos vaya bien. Esta ventaja comparativa de Israel está explicada en Deuteronomio capítulo 4, versículos del 5 al 8. Te invito a que lo leas. Daniel y sus amigos no tenían la ventaja por tener un coeficiente intelectual alto o por tener habilidades especiales, sino porque conocían a Dios. Él fue quien les dio conocimiento y también entendimiento. Fue Dios el que derramó conocimiento, entendimiento sobre los que hicieron el arca de la alianza. Lo que Babilonia les enseñó, Dios les ayudó a interpretar a la luz de la verdad eterna. Daniel capítulo 1, verso 17. A estos 4 muchachos Dios le dio conocimiento e inteligencia en todas las letras y ciencias, y Daniel tuvo entendimiento en toda visión y sueños. Así como Daniel se propuso no contaminarse con la comida del rey, también se cuidó de no contaminarse con la cultura y la mentalidad de Babilonia, cosa que no hizo el pueblo de Israel. Salieron de Egipto, pero Egipto no salió del corazón. Por eso querían volver atrás cuando estaban en el desierto. Ellos adquirieron conocimiento sin perder el discernimiento espiritual. Daniel siguió siendo un verdadero israelita, hijo de Dios, en medio de una cultura ajena al verdadero Dios. Tú puedes trabajar en un trabajo secular, pero no te hagas a ese trabajo. No te contamines con la cultura, con la mentalidad de ese trabajo que sabes que a lo mejor no tiene unos valores cristianos, pero puedes trabajar, por supuesto, en ese trabajo. Tú puedes ser luz en ese lugar. Daniel estaba en Babilonia, pero no se asimiló a Babilonia. Daniel y sus 3 amigos judíos vivieron en integridad ante Dios y por eso el Señor los respaldó. Te invito a que leas el Salmo 25, versículo 21. La integridad y la rectitud no me preserven porque en ti espero.
la integridad y la rectitud me preserven, porque en ti espero. La palabra integridad viene de una palabra en latín que significa entero, completo. Una persona íntegra es la que se comporta bien y correctamente, sin importar dónde está o con quién está. Lo que uno tiene adentro lo proyecta hacia afuera. Y es lo contrario a ser de doble ánimo. A veces sí, a veces no. Integridad es lo que hemos visto en la vida de Daniel y sus amigos. Integridad a Dios. ¿Eres íntegro a Dios? ¿Te has propuesto no contaminarte con las cosas de este mundo? Hoy Daniel nos da una lección importante. Daniel estaba en Babilonia, pero fue íntegro a Dios. Tú y yo no estamos ahora mismo en Babilonia, pero estamos en este mundo. Tenemos trabajos seculares, trabajamos para el mundo. ¿Sí o no? Pero no te contamines con lo que te ofrece el mundo. Sé íntegro a Dios, como Daniel. Daniel es un ejemplo para ti y para mí. Y continuaremos hablando de Daniel en las próximas entregas de personajes bíblicos. Si quieres dejar tu comentario, puedes hacerlo. Compártelo. Únete a nuestro grupo de amigos en Telegram, Amigos de Radio Solidaria. En la descripción del vídeo está el enlace. Es un grupo abierto, gratuito, no hay que pagar. Puedes dejar tus comentarios, hacemos grupos de oración. Síguenos también en Instagram a través de Radio_Solidaria. Sigue también la cuenta oficial de Solidaria TV. Podrás ver todas las tertulias y todos los contenidos que ofrecemos en Radio Solidaria. Y sé parte de esta gran familia. El Señor está abriendo puertas para que cada día lleguemos más lejos. Y si el Señor te abre una puerta, hay que atravesarla, hay que pasar por ella. Comparte este vídeo. Deja tu comentario. Deja tu reflexión al respecto. ¿Qué piensas sobre estos pasajes que hemos visto de Daniel? Continuaremos con una segunda entrega en los próximos días.